Buenas tardes, hoy vamos a trabajar con las reacciones más importantes de los hidrocarburos. Antes de empezar, debemos tener en cuenta que la mayoría de estas reacciones se dan en la parte diferente dentro de la molécula, o sea, en un hidrocarburo vamos a buscar un único sitio para hacer las transformaciones. Empecemos entonces por la halogenación de ciclos. Aquí tenemos que fijarnos en el halogenuro que vamos a agregar. Este halógeno, que es el bromo, va a actuar únicamente si este catalizador FeBr3 contiene el mismo halógeno que estoy agregando al ciclo. Si yo quisiera agregar cloro acá, el catalizador que yo tengo que utilizar es FeCl3. Entonces, miremos cómo es el mecanismo. En la parte inferior observamos la molécula de bromo separada, o sea, la molécula de bromo tiene dos átomos de bromo y esos dos átomos de bromo se van a meter dentro de uno de los enlaces carbono-carbono del ciclo, cortando ese enlace. Como cortamos ese enlace, ya no hay ciclo. Entonces vamos a tener un hidrocarburo lineal. Y ese hidrocarburo lineal va a tener dos halógenos, uno en cada extremo de la cadena, así como observamos. Formamos 1,6 dibromohexano a partir de ciclohexano. Ahora, vamos a examinar el mecanismo de nitración. En la nitración vamos a agregar ácido nítrico. Este ácido nítrico se desdobla en OH y NO2. De ese OH, NO2 que compone el ácido nítrico, en una primera etapa nos interesa el OH. Ese OH se va a unir con uno de los hidrógenos del hidrocarburo, un hidrógeno cualquiera, y va a formar agua. Y el NO2 proveniente del ácido se va a unir a la cadena para formar el nitroalcano. En este caso vamos a obtener nitrobutano. Vamos a ver ahora el proceso de hidrogenación de ciclos. En la hidrogenación, entonces tenemos la molécula de hidrógeno que lo observamos en la parte inferior, los dos hidrógenos rojos, se van a introducir dentro del ciclo. Y ese ciclo, pues, como se cortó uno de los enlaces carbono-carbono, deja de ser ciclo para pasar a ser lineal. Y ahí vemos como los carbonos que antes pertenecían al ciclo ahora se han linealizado, formando un hidrocarburo lineal. De ciclohexano obtuvimos hexano. En esa siguiente reacción, que es la pirólisis se da por calentamiento. Vamos a calentar una molécula, un hidrocarburo cualquiera, un hidrocarburo saturado, o sea, un alcano, y al calentarlo, esas moléculas empiezan a vibrar. Llegará un momento en el que han absorbido tanta energía que esas vibraciones hacen que algún enlace carbono-carbono se rompa y se transponga a otro enlace existente en la molécula, formando así un alcano y un alqueno. Ese enlace doble puede transponerse a través de la molécula, puede romper cualquier enlace, por lo tanto aquí vamos a tener multiplicidad de productos, es decir, dependiendo de la cadena, en este caso tenemos una cadena de 6 carbonos, yo puedo hacer una ruptura de 4 carbonos contra 2, o de 3 carbonos contra 3, o de 5 carbonos contra 1. Aquí la ruptura se puede dar en cualquier enlace carbono-carbono y en uno de los extremos puede quedar un alqueno y el otro va a quedar como alcano. Por lo tanto, en una pirólisis, a partir de un solo reactivo, puedo obtener muchos productos. Como lo podemos ver aquí, a partir de hexano puedo obtener una ruptura de 4 carbonos con 2, en donde yo puedo colocar el doble enlace en diferentes posiciones. Puedo obtener una ruptura de 3 carbonos contra 3 o de 5 carbonos contra 1. Ahora vamos a ver la síntesis de Wurtz. La síntesis de Wurtz se utiliza para fabricar alcanos grandes a partir de alcanos más pequeños. En este caso tenemos un cloroalcano. La cadena tiene 3 carbonos. Vamos a construir un hidrocarburo de 6 carbonos. ¿Cómo? Aquí tenemos dos moléculas de cloropropano. Vamos a hacerlo reaccionar con 2 por fracciones molares de sodio. El catalizador que se utiliza aquí es el éter. Entonces aquí desdoblamos las dos moléculas de cloropropano y los dos átomos de sodio. El sodio va a reaccionar con el cloro para formar NaCl, que es una sal, y sale de la molécula. Y los dos fragmentos de las moléculas de cloropropano se van a unir por donde yo quité los cloros. En el punto donde yo quito los cloros es que voy a unir las dos moléculas. Por lo tanto, acá obtuve una cadena de 6 carbonos a partir de una de 3. Por lo tanto, es un hidrocarburo simétrico porque ambos fragmentos, los dos fragmentos que se unieron, son iguales.
Ahora examinemos la reacción de Grignard. Esa tiene dos etapas. En una primera etapa voy a coger un halogenuro, otra vez cloropropano, y voy a introducirle magnesio. Siempre tiene que ser magnesio. Yo puedo tomar cualquier hidrocarburo con cualquier halógeno, pero siempre vamos a introducir magnesio. Y el magnesio, por ser del grupo 2, tiene carga más 2, se va a introducir entre el cloro y la cadena carbonada, así como observamos. Ahora vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa voy a agregar agua. El agua tiene una parte positiva y una parte negativa. El magnesio va a tomar la parte negativa del agua y va a dejar la parte positiva a disposición de la cadena. Por lo tanto, me queda un hidrocarburo de 3 carbonos. Y como otro producto aparte, el magnesio con el cloro con el grupo OH del agua. Intentemos hacer la síntesis de Grignard, pero agregando ahora HCl. Ya no vamos a agregar agua, vamos a agregar HCl. Sucede algo similar. El HCl tiene una parte positiva y una parte negativa. El magnesio va a jalar la parte negativa, es decir, el cloro, y va a dejar la parte positiva a disposición de la cadena. Fíjense que sucedió prácticamente lo mismo. La parte positiva se va para la cadena y la parte negativa se va con el magnesio. Ahora intentemos agregar, en esa misma reacción de Grignard en la segunda etapa, vamos a agregar otro halogenuro, en este caso clorometano. El clorometano va a tener una parte positiva y una parte negativa. El cloro negativo se va con el magnesio positivo, dejando a disposición de la cadena carbonada el metil, es decir, el CH3. Aquí agrandé la cadena, obtuve un hidrocarburo de 4 carbonos, que es un hidrocarburo asimétrico porque los dos fragmentos de cadena que uní son diferentes. Vamos a ver una síntesis de Grignard simplificada que se utiliza con zinc. En este caso vamos a tomar un halogenuro que es el cloropropano, vamos a usar zinc que tiene carga más 2 y vamos a usar HCl. El zinc al trabajar con carga más 2 va a jalar los dos fragmentos negativos, es decir, los dos cloros, dejando a disposición de la cadena la parte positiva que es el hidrógeno. Y en una sola etapa obtuve un hidrocarburo de 3 carbonos separando el zinc con los dos cloros. Vamos a hacer la síntesis con zinc, pero no vamos a agregar HCl. Ahora vamos a agregar clorometano. Igualmente el zinc, que tiene dos cargas positivas, va a jalar los dos cloros negativos y va a dejar el CH3 a disposición de la cadena carbonada. En este caso obtengo butano a partir de cloropropano. Ese butano que obtuve va a ser un hidrocarburo asimétrico en este caso porque los dos fragmentos que uní, o sea las dos cadenas carbonadas que uní, son diferentes, una de 3 carbonos y otra de 1 carbono. Vamos a ver la formación de ciclos usando zinc. Debo tener un hidrocarburo con 2 halógenos. El zinc, al tener carga más 2, va a atraer los dos cloros negativos. Y los dos fragmentos de la cadena se van a unir porque no hay con quién más reaccionar. Fueron 2 carbonos que perdieron un enlace cuando se fue el cloro. Entonces, como les falta un enlace, se van a complementar entre ellos y van a formar un ciclo. Aquí vemos la disposición de los carbonos dentro de ese ciclo, que finalmente es el ciclopentano. Pero ¿qué pasa cuando los halógenos, en este caso los cloros, no están en los extremos sino en carbonos intermedios? Igualmente el zinc va a llevarse estos cloros y los dos fragmentos, los dos carbonos que perdieron los enlaces son los que se van a unir, formando un ciclo con ramificaciones. En este caso vamos a tener ciclopentano con un metil. Entonces ese metil es una ramificación y el compuesto se va a llamar metilciclopentano.